Se coloca una espira circular plana de 2 centímetros de diámetro en un campo magnético uniforme, de forma que el vector normal a la superficie de la espira forma 60 grados siempre con la dirección del campo magnético que es fija. El módulo del campo magnético es variable y depende del tiempo a través de esta función que es el seno, es decir, es una función sinusoidal. El módulo del campo magnético va a variar entre el valor máximo 3, cuando el seno de todo esto valga 1, y menos 3 teslas, cuando el seno valga menos 1. El módulo del campo magnético haría algo como esto. Cuando el valor es positivo, apunta hacia la derecha y cuando es negativo hacia la izquierda, o al revés, eso nos da un poco igual. Y varía entre el valor máximo, por ejemplo, menos 3, y ahora 3, y varía sinusoidalmente. Pero vamos, lo importante en este problema es que el módulo del campo magnético varía con el tiempo. El flujo magnético a través de la superficie de una espira plana se puede poner como el producto escalar del vector campo magnético por el vector superficie. Esta magnitud nos informa del número de líneas del campo magnético que atraviesan la superficie de la espira. Cuando el módulo del vector campo magnético es mayor, esto se representa con un mayor número de líneas del campo magnético. Y viceversa, cuando el módulo del campo magnético es menor, se representa por una menor cantidad de líneas del campo magnético. Es decir, que cuando el módulo es mayor, el número de líneas del campo magnético que atraviesan la superficie es mayor que cuando el módulo es menor. El flujo magnético es mayor cuando el módulo del campo magnético es mayor también, y viceversa. Si el módulo del campo magnético es menor, el flujo magnético disminuye y eso se representa con un menor número de líneas del campo magnético que atraviesan la espira. El vector superficie de una espira plana es perpendicular al plano de la espira, es decir, es perpendicular a la superficie de la espira. Así que el vector superficie tendría la misma dirección y sentido que el vector normal. Este ángulo es fijo entre los dos vectores a lo largo de todo el problema. Lo único que va a variar es el módulo del campo magnético. Este producto escalar lo podemos poner como el módulo de B por el módulo de la superficie, que es la superficie, por el coseno del ángulo que forma, que es de 60 grados. Sustituimos el módulo del campo magnético, la superficie de una espira circular es la superficie de un círculo, pi r cuadrado, por el coseno de 60. El radio de la espira es 1 centímetro, pero hay que ponerlo en el sistema internacional, 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Toda esta primera parte de esta función es lo que es constante. Y en segundo lugar, o en último lugar, pongo la parte variable, que depende del tiempo. Las unidades del flujo magnético en el sistema internacional son los Weber. La ley de Faraday, o Lenz-Faraday, o Henry-Lenz-Faraday, o Henry-Faraday, nos dice que si el flujo magnético varía con el tiempo, es variable con el tiempo, va a aparecer una fuerza electromotriz inducida en la espira. Ese es nuestro caso, porque el flujo magnético depende del tiempo. En cada instante toma un valor distinto. Para cada valor de t, el flujo tendrá un valor distinto, por lo tanto varía con el tiempo. Entonces tenemos que calcular la menos derivada del flujo con respecto del tiempo. Esta parte es constante y se mantiene aquí, porque la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función con respecto del tiempo en este caso. Entonces esto es igual a la constante, todo este término, con el menos, y ahora la derivada del seno es el coseno. Aplicando la regla de la cadena, tenemos que derivar también el ángulo, el argumento del seno con respecto del tiempo. La derivada de 4t más pi con respecto del tiempo es 4. Haciendo el cálculo, se obtiene esta función. Las unidades son los voltios. Para calcular la intensidad en el instante t igual a 10 segundos, tenemos que calcular en primer lugar la fuerza electromotriz. Así que hacemos t igual a 10. Pero atención aquí, como estamos poniendo el tiempo en el sistema internacional en segundos, el ángulo que vamos a obtener está también en el sistema internacional. La unidad es el radián, por lo tanto, tenemos que poner en la calculadora el modo de los ángulos en radianes. Si no, vamos a obtener un resultado erróneo. Haciendo la operación se obtiene esta fuerza electromotriz inducida. Ahora aplicamos la ley de Ohm. La fuerza electromotriz es igual a la intensidad por la resistencia, que son 10 ohmios. Despejamos la intensidad. 1,25 por 10 a la menos 4 amperios. Podemos utilizar el módulo de la fuerza electromotriz inducida. El sentido de la corriente inducida, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de si gira en un sentido o en el sentido contrario sobre la espira, dependerá de si aumenta o disminuye el flujo magnético. En el apartado B nos preguntan si podemos conseguir que la fuerza electromotriz inducida sea cero girando la espira. Para que la fuerza electromotriz inducida sea cero, tiene que ocurrir que el flujo magnético sea constante, porque la derivada
de una constante a lo largo del tiempo es cero. ¿Habría alguna manera de conseguir que el flujo magnético fuese constante? B no puede ser constante porque varía a lo largo del tiempo, y la superficie de la esfera es la que es, y no podemos variarla. Entonces, si conseguimos que a partir de este término del coseno de alfa el flujo sea constante, la fuerza electromotriz inducida sería cero. Si giramos la esfera de forma que el vector superficie sea perpendicular al campo magnético, en esas condiciones el vector superficie saldría perpendicular al plano de la esfera apuntando hacia nosotros. Las líneas del campo magnético serían perpendiculares a ese vector, entonces el ángulo que formaría el vector campo magnético y el vector superficie es de 90 grados. Si el ángulo permanece constante a lo largo de todo el tiempo, el coseno de 90 vale 0 y el flujo sería 0 para cualquier instante. Entonces, como el flujo sería constante, la fuerza electromotriz inducida sería 0. Pero hay que tener claro que este hecho se deriva de que el flujo es constante, no de que sea 0. Si pudiese tomar otro valor pero fuese constante, la fuerza electromotriz siempre sería 0. Para que haya una fuerza electromotriz inducida, tiene que haber una variación del flujo magnético a lo largo del tiempo.